¿Cómo están, chicos y chicas? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 75 de tu podcast Lunes de Mentor. El día de hoy llevamos por título Cuando nada es suficiente, un tema fantástico que te va a dejar, espero yo, con muchísimo aprendizaje, con mucha información rica para introspección personal y que puedes llevártelo a casita mientras empiezas a hacer tus actividades. Deseo que comiences con mucha actitud, con muchas bendiciones una semana más y que hayas tenido un fantástico fin de semana. Mira, el día de hoy vamos a hablar un tema bien bonito, muy revelador, puede que duro para algunos de ustedes, incluso para mí. Creo que compartirte esta joya particular, íntima de mi vida, es un desafío desbloqueado, un logro desbloqueado, porque yo no entendía por qué razón me percibía con limitantes, me subestimaba todo el tiempo, e inclusive recuerdo que cuando era niño y mis padres iban a recoger las calificaciones a mi escuela, yo desde que iba en la primaria sentía muchísimo miedo, muchísimo pavor, y esto se debe a que el miedo del que vamos a hablar el día de hoy es característico quizá no de todas las personas, porque existen diversos tipos de miedos. Por ejemplo, está el miedo al abandono, el miedo a las críticas, el miedo al fracaso, miedo a la muerte, miedo a la comparación, y todo esto nos hace hacer la vida con cierto patrón de comportamiento limitante. Nuestra motivación, digámoslo así, se vuelve un acto reflejo para cubrir o para proteger nuestra humanidad, y las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida con un patrón de comportamiento negativo con base en nuestras emociones, después se vuelven un hábito. Y este hábito procura encubrir lo que nos está vulnerando. Por ejemplo, si nosotros tenemos miedo a las críticas, seguramente vamos a tomar decisiones que nos eviten transitar el sendero de una crítica, por ejemplo, o que temamos a una crítica constructiva. Puede ser que si tuvimos mucha carencia cuando éramos niños, ahora repelemos de manera inconsciente toda aquella actividad que tenga que ver con la limitante del dinero. Y así sucesivamente, cada una de estas creencias que nos marcaron cuando éramos niños sale a relucir en un comportamiento de manera inconsciente, y con eso vamos haciendo la vida y sin querer formamos en nosotros un hábito a la hora de tomar decisiones. ¿Con qué? Con creencias autolimitantes. Y en el caso particular de tu servidor, una de esas creencias, uno de esos miedos, fue el miedo a no ser suficiente. ¿De dónde viene esto? Creo saber de dónde, porque me pasé más de 30 años para comprender lo que vamos a ver el día de hoy. Y se debe a que, bueno, nuestros padres no son perfectos. Ellos intentan educarnos, intentan darnos lo mejor que pueden y lo mejor que tienen. Lamentablemente, pues ellos también tuvieron ciertos sesgos emocionales y sesgos cognitivos con los que tuvieron que hacer su vida. Y esto te lo digo con un espíritu realmente maduro. No estoy resentido por la vida que me tocó vivir. Seguramente tú tienes tus propias historias. Yo creo que a la hora de sanar y a la hora de crecer, lo más importante es no tomarte nada personal, analizar qué fue lo que sucedió en el pasado, y esto con el objetivo de ayudarnos a crecer. Lo que trato de decirte acerca de esta historia que vamos a platicar el día de hoy es que puede que tú cargues algo similar, algo distinto, pero todo derivado de tus miedos. Y esto se debe a que de manera inconsciente así nos van formando nuestros padres. Mira, en mi caso particular, un miedo, digamos, cuando era niño, mi mayor miedo era cuando mis padres iban a recoger calificaciones a la escuela, a la primaria. ¿Por qué? Porque a mí me daba muchísimo miedo que mi mamá y mi papá me regañaran, porque todo el tiempo me estaban comparando con personas. Por ejemplo, mi papá es de un lugar de la Sierra Gorda, y pues yo vivía aquí en la ciudad. Entonces él todo el tiempo me estaba comparando con personas, porque allá decían que ¿cómo es posible, Josué? Que allá la gente es bien pobrecita y tú aquí estás, tienes todo y estás sacando pésimas calificaciones. Es vergonzoso, Josué, me decepcionas. Y así ese tipo de comentarios pues van retroalimentando, van desarrollando tu primera voz interior. Y es muy importante esto que te voy a decir, mira, porque
sin querer, nuestros padres, y con la mejor de las intenciones, ellos intentan educarnos, pero a veces su ajetreo en la vida, su ritmo de vida, los hace descargar sus emociones a veces con nosotros, como lo hemos platicado aquí antes. Si eres padre de familia, sabes a qué me refiero. A veces nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos no tienen nada que ver, pero lamentablemente nos desquitamos con ellos cuando el vasito está demasiado lleno y de pronto una gotita derrama el vaso y explotamos con las personas que más nos quieren, con las que más nos aman y a las que se supone debemos proteger. Bueno, no me dejarás mentir, a veces explotamos con estas personas, con nuestros hijos, con nuestra esposa, simplemente porque traemos demasiado cargado el tanque emocional y una gotita, un incidente, un evento afuera que no podemos controlar nos lleva al límite y nos saca de las casillas. Entonces, yo recuerdo que mi mayor miedo cuando era niño era que mis padres fueran a recoger las calificaciones a mi escuela, porque desde primaria yo sacaba 4, 3, 5, no sé cómo terminé la primaria, no sé cómo terminé la secundaria. Fue mi talón de Aquiles. Entonces yo me percibía como un burro, como una persona tonta, como una persona inferior. Y luego aparte cuando mi papá me reforzaba con la intención de corregirme con estas ideas de hijo, no puede ser que seas tan burro, no puede ser que seas tan menso, necesitas ponerte a estudiar. Yo me la pasaba estudiando mientras otros niños estaban jugando, pero yo no entendía por qué no podía comprender o hacer las operaciones, siempre tenía muchísimo miedo. Y bueno, seguramente a ti te tocó, yo sé que no tuve la infancia, mi infancia fue maravillosa, pero tuve padres estrictos. En lo particular mi papá, a veces me tocaban coscorrones, cachetadas, empujones, gritos, y pues todo esto va desarrollando tu primera voz interior, la voz interior que te acompaña durante décadas. Por eso si eres padre, si eres madre de familia, creo que, mira, es un consejo que no me pediste, pero ten muchísimo cuidado por cómo le hablas a tus hijos, por cómo los estás formando, porque aunque no se los digas de manera inconsciente, el niño lo percibe como si tu silencio hablara lo que tu palabra o lo que tu voz no dice. Entonces nosotros lo interpretamos y esa pequeña voz interior, lo que tú le dices a tu hijo, lo que tú le dices a tu hija, es la voz con la que ellos van a desarrollar su vida durante 2 o 3 décadas hasta que comiencen por fin a desarrollar su propia voz interior. Imagínate cuánto tiempo pasa para que ellos empiecen a pensar por sí mismos. La voz que escuchan mientras tanto es tu propia voz. Y si tú gravitas hacia las emociones negativas y censuras con desesperación, con violencia, con poca tolerancia, bueno, pues eso va a ser un reflejo. Vas a estar sembrando en tierra fértil un comportamiento, un sistema de creencias autolimitante con el que tus hijos o la persona a quien estés educando lamentablemente va a desarrollar su vida. Y esa es la primera barrera a vencer. Por eso es que, mira, en este podcast hay que estar muy abiertos a las críticas constructivas, a la verdad. A veces duele, pero, eso es lo que hay que hacer. Hay que analizarlo. El punto número 1, mejor dicho, lo que quiero recalcar en esta historia es eso. En mi caso, yo tenía muchísimo miedo porque me llovían muchos regaños, me llovían insultos, me llovían coscorrones, un poco de golpes, y eso me traumatizó. Entonces, mira, lo primero que se siembra en la mente de un niño es la voz de sus padres. Y si la voz de sus padres viene cargada de energía negativa y con creencias autolimitantes, automáticamente estás instalando en el nuevo procesador de los niños o de tu hijo o de tus hijos una voz interior que los va a acompañar por largas temporadas y con el cual van a tomar decisiones y van a hacer la vida. Ahora, supongamos eso entonces por una parte. Yo me di cuenta, te he platicado antes que yo hacía deporte. Siempre una actividad de todos los fines de semana era salir con mi papá a las 6 de la mañana cuando él llegaba a correr, ¿sabes? Vámonos a correr y vamos al parque. Yo corría en la pista de atletismo porque mi papá me ofrecía $1 o $2, $2 de hecho por cada vuelta que yo diera. Tenía menos de 6 años, yo ya daba más de 10 vueltas a la pista, me llevaba 20 pesitos y 20 pesos en aquellos tiempos, pues era buen dinero, ¿sabes? Entonces mi papá me motivaba, me daba $1, $2 por cada vuelta que yo hacía, salíamos a correr, corríamos por las calles, me metí poco a poco a algunas competencias y así fui haciendo la vida. Hasta que una vez en la primaria yo ya estaba representando a Querétaro, aquí a nivel municipal, nivel estatal, y en una ocasión yo me acuerdo que me enfermé, no estaba entrenando.
Y mi papá me dijo, no, hijo, no quiero que te metas a competir ahí porque no has entrenado y vas a competir para perder. Uno no debe competir para perder. Nosotros debemos competir para ganar. Y yo decía, ok, bueno, pero yo siento que es una competencia, no me sentía tan mal, podía ganar. En aquel entonces tenía un profesor de educación física que me invitó, pues él sabía que corría y fui. Total que yo no sabía lo que hacía. Digamos, lo que pasó a continuación nunca lo entendí, pero ahí te va. La competencia tuvo lugar, yo me metí, gané, eran 1500 metros, esa vez gané, sí gané, estoy seguro, primer lugar, me dieron la medalla, yo llegué bien contento, era un fin de semana, llegó mi papá, y le muestro la medalla y me regañó, me regañó, me dijo que cómo era posible, por qué lo había desobedecido, si él me había dicho que no tenía que competir porque yo no estaba listo. Pero honestamente no entendí, o sea, había ganado la competencia, me habían dado la medalla de primer lugar, pero al parecer lo que lastimó su orgullo fue que yo lo hubiera desobedecido y competí. A ver, yo no entendía la confusión, pero ¿cómo es posible que si ganar lo era todo, o qué significaba el haber ganado? ¿Ya no ganar ya no era suficiente? Entonces imagínate, cuando eres niño, yo tenía menos de 10 años, 11 años quizá, pues yo no entendía por qué me había regañado si yo había ganado el primer lugar. Entonces yo dije, ok, entonces debo esforzarme más, debo obedecer más. Entonces me empecé a sentir mal por haber ganado, pero también mal por haber desobedecido. Y luego cuando vienes ya con una creencia autolimitante de, ok, es que no soy tan bueno, todavía no tengo lo necesario, soy tonto porque mis materias, yo las reprobaba, venía en la entrega de calificaciones. Imagínate, yo tenía mucho miedo. Todo el tiempo así hice la vida. Ahora, hay un tema curioso aquí que desarrollé sin querer. Aprendí a agradarle a la gente porque yo me autopercibía inferior. Entonces, si yo llegaba a socializar con alguien, ya para empezar yo me decía a mí mismo, ok, Josué, es que eres lento, eres tonto, debes esforzarte más, debes hacer lo necesario para caerle bien a las personas. Y mira, ahí desarrollé lo que yo llamo un acto reflejo de querer quedar bien con todo mundo. Esto que te estoy diciendo me tomó muchísimo tiempo de entender. Pero imagínate, ya vengo de hacer la vida pensando que soy inferior, más aparte cuando obtengo una medalla o primeros lugares en competencias me doy cuenta que no es suficiente tampoco. Entonces, ok, ¿qué es suficiente? Por eso es que ya lo he dicho antes. Cuando a mí me preguntaban, oye, ¿qué quieres ser de grande? Yo decía, bueno, pues yo quiero ser alguien, ¿no? Pero ¿qué significa ser alguien? ¿Cómo se es alguien? Esa era la respuesta impostada también por mi papá. Yo decía, bueno, quiero ser alguien, quiero figurar, quiero sobresalir, sí, pero si no lo defines, es muy complicado que reconozcas cuando ya eres alguien o cuando ya llegaste. Y eso a mí me pasó, creo que por eso hice la vida de la forma en la que la hice. Una compañía no era suficiente, así que tuvimos que hice 2 compañías, un servicio no era suficiente, empezamos a vender más servicios, ingeniería, maquinados, integración, puesta en marcha, publicidad, de todo ya hacíamos y nunca era suficiente. En muchas ocasiones yo llegué a discutir con mi esposa porque ella me decía, Josué, es que para ti ¿cuánto es suficiente? Yo decía, no, es que hay que vender más, es que hay que cerrar más proyectos, es que hay que construir, ¿sabes? Es que hay que... Y ella me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuánto es suficiente? Y yo estaba alimentando un acto reflejo que no tenía fondo, un barril sin fondo, porque en mi mente nunca tuve claro cuánto era suficiente. Mi voz interior me decía, Josué, es que tú tienes que dar más. Tienes que dar más. Mira, recuerdo muy bien una reunión que tuve con mis socios una vez. Nos sentamos, platicamos, la cosa iba bien, nuestras finanzas iban bien, teníamos trabajo, teníamos proyectos. Digamos, cada inicio de semana, temprano teníamos una reunión y esa vez estuvo bien padre. Platicamos, dimos métricas, vimos indicadores, todo iba bien. Y yo me acuerdo que les dije, ¿en qué más les podía ayudar? Eso fue lo que les pregunté. ¿En qué más te puedo ayudar? ¿En qué más te puedo ayudar? Fíjate, esa era una red flag bien grande. Y después me lo hicieron saber. Pero en su momento yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a que me dijeran qué hacer, a que me necesitaran, a sentirme necesitado, a sentirme indispensable. Porque estaba acostumbrado a que ese niño del que te estoy hablando, que siempre estuvo buscando aprobación, la seguía buscando cuando ya era un adulto, después de 30 años, ¿sabes? Y yo lo que quería era reconocimiento. Esto es muy triste. Es triste porque con ese
Con esa mentalidad vas haciendo la vida y nunca es suficiente. O sea, inviertes en más empresas, empiezas a buscar dónde más poner dinero, empiezas a buscar qué más hacer, aunque tengas lo suficiente, pero tu mentalidad nunca se sacía. O sea, la persona nunca se sacía. En este caso, yo nunca me saciaba. Y creo que ahí llega un punto donde ya te das cuenta que, eh, lo he comentado antes, los vacíos del ser no se llenan con el tener. Pero te tiene que atropellar la vida, te tiene que dejar fuera de jugada, metafóricamente hablando, para que puedas entenderlo. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Me volví bueno resolviendo problemas porque el niño interior estaba buscando validación. Fíjate. O sea, este fenómeno yo lo descubrí después de 31 años, creo, 31 años. Y lo comprendí también gracias a la lectura. Pero este malestar me acompañó durante toda mi vida. Mira, todos venimos algo descalibrados. Todos traemos un defecto, pequeño o grande. De fábrica venimos dañados. Y es nuestra misión reconstruirnos a través de la creación de autoconciencia, del desarrollo de la conciencia. Y yo creo que esto se logra partiendo de entender que el pasado no te define. Sin importar cuánto trabajo me costó realmente darme cuenta de lo que te estoy diciendo, cuántos libros, cuántas caídas, inclusive con esto yo imagínate, con esto hice la vida por mucho tiempo y pensaba que era correcto. Sin importar eso, entender que mi pasado no me define, me pone con la responsabilidad de tomar el timón y empezar a reconstruir la trayectoria, empezar a cambiar el caminar, ¿sabes? Y eso es muy importante porque necesitamos referencias nuevas. Si queremos llegar a destinos nuevos, necesitamos referencias nuevas porque nuestro baúl de conocimiento y nuestro baúl de significados sigue siendo el mismo. La intuición con la que hemos hecho la vida hasta este punto y lo que nos ha traído hasta aquí es simplemente un reflejo de los 5 años atrás. O sea, hoy tenemos lo que pensamos hace 5 años. Somos una imagen vívida, real, de lo que pusimos en nuestra mente hace 5 años. Y con eso estamos haciendo la vida. Ahora, ¿qué estoy sembrando nuevo en mi cabeza para poder proyectar cosas distintas en los próximos 5 o 10 años? Eso solamente lo define la coherencia. Yo no sé cómo estés en la vida, pero la coherencia es muy fácil de entender, porque sin importar en qué punto nos encontramos hasta este momento, solamente una cosa te puede decir si eres coherente o no con la imagen que quieres dibujar en un futuro. Y esa coherencia es, ¿hace sentido lo que estás haciendo ahora para que te lleve hacia ese futuro que quieres construir? Si la respuesta es sí, entonces solamente continúa haciendo lo que estás haciendo. Si la respuesta es no, entonces hay que hacer algunos ajustes en todos los aspectos. Y la coherencia es nada más y nada menos que tus acciones no contradigan tus intenciones. Queremos bajar de peso, pero estamos comiendo comida chatarra. Caray, no hay coherencia. Quiero recuperar la relación con mis hijos, quiero fortalecerla, quiero nutrirla, pero cuando tengo tiempo de estar con ellos, me la paso en el teléfono. Caray, entonces no hay coherencia. La coherencia se construye, repito, cuando tus acciones se alinean a tus intenciones. De lo contrario, entonces estamos siendo incoherentes con la vida. Y si con esto estamos desarrollando, recuerda, lo que estamos trabajando hoy se va a proyectar en 5 años, dependiendo de tus metas. Pero estoy poniendo un lapso de 5 años porque es en la medida en la que comenzamos a ver cambios o en la que comenzamos a frustrarnos. 5 años. 1 año a veces es muy pronto. 2 años también, pero 5 años ya puedes ver y decir, caray, ¿en qué momento o cómo fue que llegué aquí? Así que el punto número 1 es entender que tu pasado no te define. Cuando yo me di cuenta de que lo que cargaba era una creencia autolimitante que tomaba decisiones con base en la satisfacción de otras personas, con base en querer quedar bien con los demás, me di cuenta que estaba pagando un precio muy caro. Y el momento en que estuve al frente del timón con mucho más de lo que antes había tenido, me perdí porque nunca había estado en la posición de no tener que agradar a otros. Y automáticamente intentaba seguir preguntando qué más hacer, cómo más trabajar
a pesar de que se suponía que la visión estaba puesta en mi cabeza. Pues yo estaba liderando el equipo. Y ahí es cuando te das cuenta que el líder se perdió. El líder se perdió porque dejó de soñar, porque se topó con pared con una creencia limitante. Y eso me costó 2 compañías, 2 compañías que tenían más de 10 años, ¿sabes? De trabajo. Y, así es el crecimiento a veces, así son los puntos ciegos. Cuando te quitas una bendita de los ojos, no todo es malo, aunque tienes que aligerar la carga, ¿sabes? Y eso fue lo que a mí me sucedió. Me di cuenta que mi pasado no me definía y entonces comencé a escuchar mi voz interior, partiendo de mi problema. El problema era que quería agradar a los demás todo el tiempo, porque nunca era suficiente para mí. Y si yo no era suficiente para mí mismo, imagínate cómo percibía que no era suficiente para los demás. Y con eso desarrollé la vida. Por eso es que el miedo también a vencer es ese, el miedo a la crítica, el miedo a no ser suficiente, a no percibirte valioso. Entonces, ¿cómo se construye la coherencia? ¿Cómo comenzar a trabajar? Josué, yo no sé lo que quiero, honestamente estoy confundido. Muchos libros dicen que hay que tener un deseo ardiente, que hay que tener un propósito, que hay que tener una ilusión, una idea, un mapa, un plan. Mira, se puede comenzar con lo que tienes. Hace rato mencioné que imagínate que te tocó una mala mano si esto fuera una partida de póker. Con eso vamos a comenzar a trabajar. Olvídate del sueño ardiente, olvídate del propósito, olvídate del deseo. Proponte mejorar en cada ámbito de tu vida con base en referencias. Ahí es donde tiene que estar tu tiempo. ¿No sabes qué quieres hacer? Venga, felicidades, ese es el primer punto. El siguiente paso es referencias. O sea, si vas a moverte hacia una nueva dirección, el primer punto es saber dónde estás, mirar hacia el pasado, entender que el pasado no te define. Y número 2, encontrar referencias de hacia dónde quieres llegar. Pero ¿cómo vamos a obtener referencias si no nos damos el tiempo de aprender, de estudiar, de visualizar nuevas ideas? Tengo un episodio en este lunes de Mentor, creo que es el número 52, permíteme. Sí. El episodio número 52 de Lunes de Mentor se llama No sé lo que quiero y en él te desgloso esta idea, te recomiendo escucharlo. Es este concepto de qué hacer o cómo comenzar a cambiar si no tengo idea absolutamente de lo que estoy haciendo, si no tengo ese sueño ardiente de lo que hablan los libros, si no tengo un propósito. Olvídate de eso, no los necesitas. Lo único que necesitas es una referencia y fe, ¿sabes? O sea, una referencia de a dónde quieres llegar y comenzar a mejorar todos los días en esos ámbitos que quieres cambiar. Pueden ser la familia, pueden ser el dinero, pueden ser las relaciones, pueden ser el trabajo, el ámbito profesional, todo. Simplemente proponte mejorar poco a poco. Pero bueno, no te voy a desglosar el tema. Solo quiero que entiendas que si no tienes una referencia de a dónde quieres empezar a llegar, ¿cómo vas a construir coherencia? La coherencia, dijimos, es que tus intenciones vayan alineadas con tus acciones. Pero si no tienes una referencia, entonces, de a dónde quieres llegar, entonces no puedes anclarte a un significado de coherencia. Es muy difícil. Necesitamos un ancla, como un checkpoint, se me fue el nombre, un punto de llegada, aunque sea provisional. No va a ser permanente, pero es lo que te va a ayudar a moverte y a dar pasos. Como si no vieras en la neblina, como si estuvieras en la neblina y no vieras hacia dónde tienes que ir. Es simplemente dar el siguiente paso, dar 1, 2, 3 pasos y el siguiente paso te va a decir cómo dar el siguiente y el siguiente. El mismo trabajo te va a decir cómo hacer el trabajo. Y este pensamiento me acompañó durante mucho tiempo, al grado de que después de tener 2 compañías y tener trabajadores y tener proyectos, yo seguía buscando más, ¿sabes? Y nunca sabía comprender, no sabía definir cuánto era suficiente. De verdad. Y aquí está la trampa. Como no eres suficiente, en este caso yo no me percibía suficiente para mí mismo, siempre estaba buscando validación afuera. Pero esa validación que buscaba afuera era la validación que buscaba mi niño interior. Era la validación que siempre le faltó a ese pequeño niño cuando no reconocían sus logros. Pero comprender esto, brother, lo que te estoy diciendo, es aquí donde todo tiene sentido. Comprender esto, o mejor dicho, para comprender esto, tuve que jugar con la mano que me tocó y caerme una y otra vez y volver a empezar y hasta el punto de donde dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tiendo a caer en el mismo patrón de comportamiento? Porque no estaba siendo coherente, no tenía referencias claras.
Solamente en mi mente estaba, hay que ser exitosos, hay que tener una empresa más grande, hay que tener más ventas, hay que tener más proyectos, hay que tener más liquidez, hay que tener más, y es un barril sin fondo. Y eso es peligroso. Esa es una trampa. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Pero no porque afuera no sea suficiente, sino que no tienes, en este caso yo no tenía referencias. No sabía convivir con mi propia familia. Con eso te digo todo. Porque estuve a punto de perderla también. No sabía convivir con mi familia. Aparentemente estaba presente en las reuniones, pero estaba ausente. Mi cabeza estaba fuera, estaba desorbitado. ¿Por qué? Porque siempre estaba aspirando a más. Y esto no es lo mismo que ser ambicioso. Esto es no saber lo que quieres. Cuando uno no sabe lo que uno quiere, uno no puede definir cuánto es suficiente. Y esa es la trampa de la vida. Por eso te comenté hace un momento que la coherencia es importante. Si deseas entender o rellenar el ser y que no te pase como a mí me sucedió durante mucho tiempo, que todo lo pretendes llenar con el tener y tener más y tener más y tener más, es muy importante entender que la coherencia en la vida es fundamental. Ser lo que dices que vas a hacer lo que dices que vas a hacer, comportarte como dices que quieres comportarte. Y si no tenemos idea, entonces comenzar con una referencia es el primer paso. Aquí había dibujado una tablita, no sé si se va a notar. Si no, te la voy a explicar. Pero es una tablita que yo anoté, por ejemplo, 4 cosas, pero tú puedes poner las que tú quieras. A ver, aquí está. Son 4 cosas. Y arriba no se notan los títulos, pero te lo voy a decir. Por ejemplo, yo puse hijos. Y dice comportamiento, y luego deseo, y luego nuevo comportamiento. Aquí se trata de que seamos honestos. Por ejemplo, el comportamiento con los hijos es cómo eres con tus hijos actualmente. Es como una pequeña fila. Pones hijos, comportamiento y describes cómo eres. El deseo, ¿qué desearías hacer con ese comportamiento? Por una parte vas a poner lo que realmente eres y lo que realmente haces, por ejemplo, con tus hijos. Y luego el deseo. Por ejemplo, me gustaría pasar más tiempo de calidad con mis hijos. Me gustaría sacarlos más. Me gustaría estar menos tiempo con el celular. Me gustaría estar, ¿sabes? Entonces, después en una tercera columna, aquí vas a poner el nuevo comportamiento. ¿Cuál es ese nuevo comportamiento? Por ejemplo, dejar el teléfono. No tomar el teléfono mientras estás con tus hijos. Y ya tienes el comportamiento actual. Es que quizá te distraes demasiado porque tienes muchos pendientes o tienes el mal hábito de tener el teléfono todo el tiempo. ¿Qué es lo que deseas? Deseas construir una mejor relación con tus hijos. ¿Cuál es el nuevo comportamiento? Dejar el teléfono. Dejar el teléfono. Y eso va a construir la coherencia. ¿Quieres pasar mejor tiempo de calidad con tus hijos? Entonces hay que empezar a actuar. Dijimos que la coherencia es que tus acciones se alineen a tus intenciones. Tus intenciones alineadas a tus acciones. De lo contrario, estamos siendo incoherentes. Lo mismo tenemos que hacer con el trabajo. ¿Cómo es tu situación actual en el trabajo? Y aquí lo anotas, anota todo. Y luego, ¿cuál es el deseo? ¿Qué sería lo que quieres desarrollar? ¿Qué características en el trabajo? Y finalmente, el nuevo comportamiento. ¿Qué tienes que empezar a nutrir? ¿Cómo tienes que empezar a equipar tu persona para llegar a construir o a mejorar ese ámbito de tu vida? Y hacer lo mismo, alinearlo, encontrar la coherencia. De eso se trata. Tienes que poner los pilares más importantes. Puedes poner a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, tu trabajo, tus hobbies, tus gustos, el arte, lo que quieras. Y así estar calificándolo. Esta dinámica es poderosa, de verdad, es muy poderosa. Te recomiendo visitar el blog 30 libros que me cambiaron la vida. Está en mi página web, josuenicao.com, con cada kilo, josuenicao.com. Métete ahí, puedes encontrar lectura importante que te va a ayudar a realizar estas dinámicas. Esto la verdad no viene en ningún libro. Esto es parte de mi propia cosecha, pero me ayudó muchísimo. No sé ni cómo llamarlo, pero a mí me funcionó para darme cuenta en qué estaba fallando en cada área de la vida. Y entonces, en el silencio, tuve que tomar una decisión.
me di cuenta que estaba fallando en muchas áreas. Mi vida era inconsistente en múltiples áreas. Y poco a poco empecé a mejorarlas, con lo que tenía, aceptando que, el pasado no me define, pero si quiero cambiar mi futuro necesitaba implementar referencias. Estas referencias son también una retroalimentación directa de tu pasado, de tu presente, y entonces sí, una proyección a futuro. Damas y caballeros, pues espero que este mensaje te haya gustado. En lo particular, se resume muy rápido lo que te acabo de contar, pero es toda una vida de saber qué andaba mal conmigo, y entre otras cosas. Por eso deseo que si te identificas con ello, pues lo puedas aplicar, haz la dinámica y que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Josué Nicao, te veo la próxima semana. Hasta pronto, campeón, campeona, que Dios te bendiga.